A ver, vamos, entonces retomemos. Lo último que vimos la clase anterior, la ilustración. Siglo XVI, XVII. ¿Qué era la ilustración? A ver, veamos. Señor Mena José, ¿qué era la ilustración? Y de ahí me ayuda Jorge. Primero José. Vamos, José. ¿Qué era la ilustración? Fue un movimiento cultural. Siga. Fue un movimiento cultural que se caracterizó por... Déjame ver, Licen, por favor. Claro, esa es la idea. A ver, saquen sus apuntes. La idea es que me digan hasta dónde hemos avanzado, lo que ustedes recuerdan, qué anotaron, qué no anotaron. Si no, para Yo, Licen, retomar. te puedo decir. Sí, Gabriela, a ver. Bueno, ya noté eso de la ilustración en la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Creo que De su culpable incapacidad. Ya, muy bien. ¿Quién decía eso? Kant. las palabras de Kant. Kant. No se olviden de Immanuel Kant. Bien. ¿Qué más vimos? Alondra. Sobre la retomatividad del Renacimiento, el antropocentrismo, decía que el ser humano es el centro de todo, el predominio de la razón. También vimos que la persecución de la ciencia es un problema principal. Y así decía que también la persecución a los científicos por el Tribunal del Santo Oficio. Sí. Ya. Y así. Bien, algo no olvidarse y lo que vamos a trabajar el día de hoy para poder cerrar esta perspectiva. Retoma ideas del Renacimiento. La compañera ya ha enunciado dos ideas que se retoman del Renacimiento. Vimos que los antecedentes que podemos nombrar como los más relevantes que instauran propiamente la Ilustración son la Contrarreforma y la persecución de la ciencia que se generó a través de la Contrarreforma, la instauración en 1595 de este concilio que impulsó principalmente los elementos como retomar el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición. Por lo tanto, esos elementos se van interrelacionando. ¿Qué van a realizar ustedes? Y para poder continuar con el siguiente tema, van a explicar dos elementos, sencillamente, que me parece que en su mayoría está claro. ¿Qué es obviamente la ilustración? O sea, voy a anotarlo con color más fuerte que se observe. ¿Qué es la ilustración? Prohibido poner corriente filosófica. ¿Y cuál es su relación con el Renacimiento? ¿Y cuál es su relación con el Renacimiento? Eviten poner es una corriente o simplemente es una corriente de pensamiento. Cuando yo digo qué es la ilustración, les estoy pidiendo una explicación. Tiene que haber una explicación. Por lo tanto, deben explicar claramente qué es la ilustración. Esa es la pregunta. La ilustración no puede tener la respuesta, es una corriente de pensamiento o es un desarrollo de las ideas o es, qué sé yo, lo que nosotros puntualizamos específicamente, es un movimiento intelectual. No se puede decir solo eso. Es un movimiento intelectual que conllevó, qué sé yo, los elementos que hablamos, sobre todo alejarnos de la ignorancia y todos estos puntos.
Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está claro? Son dos preguntas en una sola. Por favor, no contesten de forma sencilla. Traten de ampliar las ideas. Organicen claramente estas ideas. Vamos a contestar esto en el tiempo que nos sobre de la finalización de la clase. Pero les pongo de una vez para que se cierre ya esta temática. Y no perdamos tanto tiempo. ¿Copiaron? ¿Alguien le falta? Diga yo si es que le falta copiar la pregunta. No borro. Listo, borro entonces. Bien, vamos entonces con el tema siguiente. Tema que sigue, William, léame, por favor. Después de la ilustración. ¿No es la contrarreforma? El que sigue, no el que le antecede. Pues. Después de la ilustración vino el movimiento intelectual. Lea, ahí tiene los temas. No, simplemente el movimiento intelectual es la ilustración. ¿Qué sigue después? Yo ahí no sé. Perdón. No anoté los temas cuando el profe me dio al principio. Ahí está, estoy evidenciando. A ver, entonces, dos cosas. Esta pregunta que la vamos a resolver al finalizar la clase y cerramos toda esta perspectiva. Y creo que les voy a pedir que suban el organizador gráfico, si no, no sabemos en qué temas estamos. Ya les voy, a ver, vamos, voy a anotar porque si no después yo también me voy a olvidar y ustedes también se olvidan. Subir su organizador gráfico. Ya. Si no les pongo como nota, no sabemos en qué temas estamos. Ayúdeme, Jennifer. Dice representantes y postulados de la ilustración. Racionalismo, empirismo y antropocentrismo. Ya, vamos a obviar esta representantes y postulados de la ilustración porque es parte de la ilustración y la base de la modernidad. Si me ayuda, Jennifer, ¿qué representantes revisamos nosotros la clase anterior? Revisamos a tres. ¿Alguien más, tal vez? ¿Qué representante revisamos la clase anterior? A ver, dígalo, Jennifer. Jean-Jacques, ¿qué más? Kant y Rousseau. Ya, vamos, copien. Rousseau, Montesquieu, les dejo ahí, a ver, Rousseau, aquí los veo. Montesquieu y Voltaire. Esos son los representantes principales de la ilustración. Dentro de las representantes y postulados de la ilustración, raciocinio y empirismo, ya lo hemos visto, es decir, que hemos abarcado los dos, ¿cómo decirlo? Partes o las dos partes o los dos capítulos o los dos elementos que venían en los dos temas, por decirlo de forma más concisa, porque el tema era la ilustración, base intelectual de la modernidad, representantes y postulados de la ilustración, pero son lo mismo, ¿sí? Son dos temas importantes que ya hemos revisado. No he tomado dos temas de la filosofía que son el racionalismo y el empirismo. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos revisado nosotros desde la filosofía, hemos hablado alguna vez de Descartes, hemos hablado de John Locke. Los más representantes, tal vez aquí me falte a Thomas Hobbes, como un representante importante de la ilustración, pero sobre todo los tres franceses que ustedes denuncian aquí, yo tomaré en cuenta, ¿sí? No se olviden que hay más representantes, después sale a la luz algún otro representante, el profe no me dijo en clase, ya me compliqué. Vamos a tomar en cuenta sobre todo a Rousseau, a Montesquieu y a Voltaire.
digo, también hay otro representante que se llama Thomas Hobbes, que es importante en cuanto al estudio de la ilustración y el estudio sociológico. Esto ya lo vimos la clase anterior. Así que no hace falta volver. Después de ese tema, ¿qué sigue? Para ser más claros, después del tema representantes y postulados de la ilustración. Ahí sí. A ver. Antecedentes y desarrollo de la Revolución Francesa. Gracias. Antecedentes y desarrollo de la Revolución Francesa. Entonces, vamos a revisar, gracias, los que tienen los apuntes. No se olviden, los temas son importantes porque, por ejemplo, yo me salto de un tema y me dice, profe, pero este no nos toca. Ustedes no me cuentan, no me dicen, no opinan nada. Todo tiene su razón de ser, todo está planificado con una perspectiva, así que cada uno de los temas son relevantes. Pero hay temas como el que acabamos de enunciar que se interrelacionan. ¿Por qué razón? Porque son dos temáticas de la misma perspectiva, la ilustración. Y la clase anterior nosotros avanzamos mucho más rápido revisando a los representantes más importantes de este ámbito que es propiamente la ilustración. Por lo tanto, vamos a ver los antecedentes. Antecedentes y desarrollo de la Revolución Francesa. Revolución Francesa, hemos hablado el año pasado, ciudadanía, hemos estado hablando de democracia, hemos hablado de Revolución Francesa. Ya tenemos una perspectiva de la Revolución Francesa. ¿Qué es propiamente una revolución? ¿Qué se entiende por revolución? En general, no solo la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Americana, qué sé yo. ¿Qué es una revolución? Liberarse. Liberarse, bueno, liberarse, entonces aquí hay un criterio de libertad. ¿Qué más es una revolución? Un cambio. Cambio, muy bien, cambio. Revolución viene de revolver. Entonces queremos que todo lo que está abajo vaya arriba y así vaya cambiando. Por eso, principalmente, las revoluciones, ¿de qué grupo se dan? De las clases bajas hacia las altas. Quiere revolverse. Viene de la palabra revolver, revolución. Y una revolución es justamente el cambio, el movimiento, la libertad, la liberación de los pueblos. O, en general, la revolución, por ejemplo, cuando algo revoluciona, se mueve, cambia y va de abajo hacia arriba, de arriba abajo. Va cambiando, va modificándose. ¿Alguna revolución, además de la francesa, que conozcan? ¿Alguna vez han escuchado alguna otra revolución? No, ni aquí. Eloy Alfaro y su revolución, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda de la revolución de Eloy Alfaro? Vive carajo. No, ese es el movimiento que se generó después, es un movimiento revolucionario. Revolución liberal. La revolución liberal, gracias. Con un carácter liberal. Han existido en la humanidad una serie de revoluciones. Yo nombré la revolución rusa, la revolución cubana, la revolución liberal, muchas gracias. El movimiento Alfaro Vive Carajo es un movimiento revolucionario, ¿sí? Pero generalmente estos movimientos se generaron posterior a las revoluciones. La Revolución Francesa. Hay una serie de revoluciones alrededor de la humanidad, donde algunas han plasmado perspectivas para toda la humanidad. ¿Y por qué va después de la Ilustración la Revolución Francesa? Porque así está en la línea del tiempo. No exactamente, sino porque la Revolución Francesa tiene su asidero ideológico y su perspectiva ideológica en la Ilustración. De forma sencilla, ¿qué quiero decir?
Los pensadores que dieron origen a la Revolución Francesa son ilustrados. Así como la independencia en nuestros pueblos, los pensadores como Eugenio Espejo fueron ilustrados, Juan Montalvo y demás. ¿Sí? La Revolución Francesa es el conjunto de conflictos políticos y sociales que se dieron en Francia desde 1789, y ya vamos a hablar de la Revolución Francesa en su conjunto, porque aquí vamos a hablar posteriormente de Napoleón, y Napoleón da un sesgo entre la primera Revolución Francesa y posteriormente el proceso ya de unificación como tal. Entonces es el proceso desde 1789, que nosotros, recuerden, hablábamos que era el inicio o el principio o la perspectiva de la Revolución Francesa en ciudadanía. Les preguntaba, ¿cuándo es la Revolución Francesa? 1789. Pero este proceso duró bastante tiempo, hasta 1799. Y aquí ampliamos nuestro conocimiento que ya teníamos. ¿Por qué razón? Como les digo, porque va a venir toda esta perspectiva posterior de Napoleón Bonaparte. Este proceso desde 1789 hasta 1799 vendrá como consolidación de la Revolución Francesa, y posteriormente el golpe dado en 1799 puso fin al directorio de la gobernancia de Francia y promovió la creación de un comité de cónsules. Estaremos hablando de esto y el proyecto napoleónico de fortalecer a Francia. La perspectiva ya posterior será una idea de unificación nacionalista con perspectiva imperial, es decir, expansión. Pero bueno, vamos a ir enunciando algunos elementos. El hecho histórico fundamental, 1789, donde se da todo el proceso que hemos visto y sobre todo, ¿qué pasa en 1789? La toma de la Bastilla. Por eso este ámbito es o inicia aquí. ¿Quién convoca a la Asamblea General? ¿Recuerdan? Vimos todo este proceso. Es decir, que ya lo puntualizamos claramente. Vimos un video sobre la Revolución Francesa. Estuvimos hablando sobre estos temas específicamente en la clase de ciudadanía. Así que vamos a ir recabando algunos elementos. Tomar en cuenta que revolución, libertad, cambio de perspectiva, revolver. Y la Revolución Francesa tiene esta visión de cambio. Vamos a enunciar entonces los elementos principales. Se convoca a la Asamblea General de los Estados. ¿Quién convoca a esta asamblea? ¿Alguien recuerda? Asamblea. Pongamos Asamblea de los Estados Generales. Esta Asamblea General, es decir, para convocar a todos los estados. Asamblea de los Estados Generales. ¿Quién convocó a esto? O dicho de otra forma, ¿por qué razón se da la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que pide el pueblo? Si es revolver, cambiar. ¿Qué pedían que se cambie el pueblo? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el inconveniente? La economía. La economía. ¿Cómo era la economía previa a la revolución? Si lo vimos en ciudadanía, creo que hemos de haber hablado de economía, pero muy poco. Más hemos de haber hablado de otra cosa, porque aquí se genera la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Cuál era el problema central? ¿Alguien más habló? ¿Alguien más decía otra cosa? ¿Cuál era el problema central? Vamos un poco más atrás entonces. ¿Cómo era la organización social? ¿Quién era la cabeza de este Estado previo a la revolución? Antes de la revolución estaban los reyes, era una monarquía.
Francia era una monarquía. Significa que los reyes gobernaban. Estos reyes dejaron de lado las preocupaciones del pueblo llano, de las personas comunes y corrientes. De aquí nace una nueva clase social, la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? Principalmente los comerciantes. Antes de esto, la monarquía quería tener el control y los reyes dominaban esta visión y no se daba un paso a un cambio democrático. Por lo tanto, la Asamblea General de los Estados particularmente es convocada por el rey Luis, que intenta unificar las perspectivas del pueblo. Y aquí sí, evidentemente los ámbitos son netamente económicos, como nos dijo Keila. Evidentemente la economía siempre afecta a los modelos políticos y la economía hace que caiga. Pero detrás, lo que yo quería enfatizar es que cuando se dan las revoluciones como se dan desde el pueblo, obviamente son por afecciones económicas, pero a quien más inciden las afecciones económicas es al pueblo. Por lo tanto, este es de carácter principalmente social. Ahora, para mantener esta perspectiva, Luis VI, ante la crisis económica que afectaba a Francia y sobre todo la crisis del pueblo en general, porque los reyes vivían bien y querían mantener su estatus, Luis convoca la Asamblea de los Estados Generales. Representantes de la burguesía se aliaron con algunos miembros de bajo clero, se rebelaron contra el rey y la nobleza y conformaron el tercer estado. Ahora vamos a ir desglosando estos elementos. ¿Quiénes conformaban la Asamblea General de los Estados o esta Asamblea de los Estados Generales? ¿Quién era convocado? Los tres estados, principalmente el clero, la nobleza, los dos primeros estados, y el tercer estado, que eran principalmente los burgueses y el pueblo en general. Dentro de esta perspectiva, no se les permite dar opiniones, sino que simplemente se asume la asamblea con la perspectiva de tratar de resolver de forma aparente. No se logra llegar a esta consolidación y principalmente se da un paso, un cambio de perspectiva. Vamos entonces a seguir enunciando estas perspectivas de los antecedentes de la Revolución Francesa. Vamos a seguir viendo. Por lo tanto, la sociedad francesa en este tiempo se hallaba dividida en las clases sociales, en aquellos privilegiados y en aquellos que no tenían la posibilidad de acceder. Como les decía, es verdad, es cuestiones económicas, pero sobre todo son cuestiones sociales las que mueven al pueblo. Dentro de este ámbito, entonces, con el fin de resolver la crisis económica, mediante impuestos, el rey, y denme un segundo aquí, creo que hay un error, Luis XVI, si no estoy mal, no es Luis VI. Vamos a puntualizar que llama a esta asamblea. La asamblea estaba integrada por esta Asamblea de los Estados, como les digo, por la nobleza, el clero, la nobleza, el clero y el que después se llamó el tercer estado, que era principalmente la burguesía. Esta burguesía es principalmente los comerciantes. Por lo tanto, vamos a evidenciar que se organizan, pero quiere estos dos grupos, los dos primeros estados, seguir dominando, no dar la posibilidad a nadie más. Pedían que se escuche los estamentos y no se logra instaurar esta perspectiva, lo cual la burguesía decide aislarse, salirse de la visión e instaurar una nueva asamblea. Después de la Asamblea Nacional de los Estados, se conforma una nueva asamblea
que se llama la Asamblea Nacional. Primer hecho, la Asamblea Nacional, que se instaura desde el rey Luis XVI y posteriormente, al no ser escuchados, se conforma el tercer estado y el tercer estado llama a una Asamblea Nacional. Aquí en la Asamblea Nacional, impulsada principalmente por el tercer estado, en sí fue solo el tercer estado, se comprometieron a elaborar una constitución nueva. Dentro de esta perspectiva, tan fuerte fue la presión política que se ejerció sobre Luis XVI que al final se dio a la decisión de crear una asamblea constituyente. Por lo tanto, y aquí retomo, la Asamblea Nacional de los Estados la llama el rey Luis XVI a ser convocada para solucionar el inconveniente que tienen de carácter económico. Pero el inconveniente de carácter económico solo quiere priorizar al grupo de los dos primeros estados, la nobleza y el clero. Como no se logra un acuerdo y prácticamente los burgueses salen, son expulsados porque no pueden, no les dan su opinión, generan una nueva asamblea, la Asamblea Nacional en el Parque de Pelota, en Francia. Después de esta Asamblea Nacional, el objetivo principal de la Asamblea Nacional es generar una constitución. Y de aquí nace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Vamos a ponerlo como primera parte, segunda, para que quede claro. Y la tercera es la Asamblea Constituyente. Mucha presión generó esta Asamblea Nacional del tercer estado. No se olviden que esto es tercer estado. Es decir, principalmente la burguesía, pero el tercer estado también conformaba a estos grupos menores que no tenían la posibilidad de dar sus opiniones. Se genera posteriormente, por lo tanto, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es presentada también desde Luis XVI por la presión que genera esta Asamblea Nacional. Y inicia así el proceso de elaboración de una constitución, pero ya no una constitución solo para el tercer estado, sino una constitución de carácter nacional. Esta constitución ya va generándose como, o va presentándose con la perspectiva de ser nacional. Y por eso esta se llama Asamblea Constituyente, porque va a generar la constitución. Esto ya lo vimos el año pasado. Estuvimos hablando en Ciudadanía sobre este tema. Bien, posteriormente, mientras la Asamblea redactaba la Constitución francesa, la revolución se extendió a las provincias. Se tomaron edificios y tierras de los nobles, porque generó un gran impacto. La perspectiva era que no se destruya todo el proceso de la monarquía, pero lo generado por el tercer estado, por la Asamblea Nacional y posteriormente la incursión de esta Asamblea Constituyente, donde particularmente los que estaban aliados a los dos primeros estados se sentaron a la derecha y los que estaban con el cambio, con la instauración de la democracia se sentaron a la izquierda. De ahí viene el término en política izquierda y derecha. Viene del ámbito de la generación de la Asamblea Constituyente. Se tomaron entonces una serie de edificios donde la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 es el punto más relevante. La figura del rey se mantuvo con la condición de que pagara o se apegara a la Constitución y pagara todo lo que la Constitución decía o manifestaba. Quiere decir que el rey no iba a ser la cabeza ya del gobierno, que simplemente que la monarquía podía existir simplemente si es que se podía
a tener a la Constitución. Por lo tanto, Revolución Francesa, 1789 hasta el 99. Este es el hecho más importante porque aquí se da la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. 3 elementos fundamentales previos a esta toma de la Bastilla. Primero, Luis XVI llama a la Asamblea de los Estados Generales. En segundo lugar, se conforma una Asamblea Nacional porque no se dio paso a las perspectivas de la burguesía y sobre todo de este llamado tercer estado. Se intenta generar una constitución cedido por la lucha y por la presión que genera esta Asamblea Nacional. Luis XVI llama nuevamente a una Asamblea Constituyente para generar una constitución y esto aviva justamente la lucha que va a degenerar en la toma de la Bastilla. La siguiente clase estaremos cerrando esta temática de la Revolución Francesa para ver algo que sí nos ha faltado, el proyecto napoleónico. No se olviden que estos elementos, por favor, no eliminen nada de lo que vemos en las clases de estudios sociales en general, de las 3 materias que vemos, porque cada una está interconectada. Con eso terminamos la clase.